Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están todos? Espero que bien. Espero que hayan descansado el fin de semana. Entonces, hoy vamos a continuar. Si se recuerdan bien, estábamos con la unidad 3, ¿verdad? Ya va un minuto, chicos. Déjenme compartir pantalla con ustedes. Un minuto. Ya, cuando ubicar un archivo. Espérense un momentito. Ya, ahora sí. Ok, entonces, ya va, déjenme abrir. Ajá. Déjenme un segundito, chicos, un momentito. Voy a subir este. Voy a subir este. Ok. Entonces, fíjense. Ahí debería agregar otro más todavía. A ver si puedo hoy trabajar así y no me molesta tanto. A ver. Ok. Vamos a ver. Estoy haciendo otra prueba de trabajar con el archivo en lugar PPT, trabajarlo con PDF desde aula virtual. Y así puedo interactuar más con ustedes. Vamos a ver si funciona. A ver, ¿están viendo ¿todos ven las diapositivas que estoy mostrando? ¿Todos lo ven, chicos? Sí, ok, perfecto. Entonces, fíjense, chicos, si se recuerdan bien, nosotros vimos en la clase anterior, en la última clase, la semana 7, vimos eliminación gaussiana, factorización LU y cálculo de la inversa, ¿verdad? Y vimos entonces las tres maneras de resolver el sistema de ecuaciones lineales vía, ¿verdad? Métodos directos, ¿sí? Vimos en el caso aquí tengo un resumen, déjenme poner el resumen que es mucho más expedito. Un minuto. Todo esto lo discutimos. Y al final vimos que nosotros podíamos resolver el sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Vía eliminación gaussiana y resolver con sustitución regresiva el sistema triangular superior que nos quedaba, o podíamos hacer vía la factorización LU, ¿verdad? Y resolver los dos sistemas triangulares que nos quedan, primero L por C igual B y después por X igual C,
Además vimos, en el caso de factorización LU sin pivoteo, pero en el caso en que hacemos factorización LU con pivoteo, un minuto chicos, déjenme agarrar aquí el lápiz. Y poner ahí. Ajá, en el caso en que hacíamos LU con pivoteo, hacíamos, era realmente la factorización LU, pero de la P por A, ¿verdad? Y en ese caso, lo único que variaba era que el primer sistema, en lugar de ser LC igual a P a B, es LC igual a P por B, ¿ok? Y el U por X igual C se mantenía igual, ¿no? La C de acá la metíamos aquí para resolver U por X igual C. Entonces, este era sin pivoteo, ¿sí? En este caso era sin pivoteo y en este caso era con pivoteo, ¿ok? Y vimos además que Gauss-Jordan nos permitía obtener la inversa de la matriz y entonces una vez que obteníamos la inversa de la matriz podíamos obtener la solución X del sistema, que es lo que estamos hallando, como el producto de la inversa por B. Entonces fueron las tres maneras que nosotros vimos vía métodos directos, ¿ok? Bueno, ya cerramos métodos directos y ahora nos vamos a ir con los métodos iterativos, ¿ok? Entonces la idea hoy es comenzar con la familia de métodos iterativos. Entonces para eso, déjenme abrir otro archivo. Y como yo les comentaba cuando les introduje el tema de sistemas de ecuaciones lineales, es decir, la unidad 3, les comenté, ¿verdad?, que íbamos a hacer algunos métodos numéricos vía métodos directos y otros vía métodos iterativos. Y también les comenté que de los métodos iterativos íbamos a trabajar solo con dos tipos de métodos iterativos, ¿verdad? Que son el método de Jacobi y el método de Gauss-Seidel, que son definidos como métodos iterativos básicos, ¿ok? Hay otros métodos iterativos básicos como SOR, de hecho Gauss-Seidel es un caso particular de SOR, pero nosotros solo vamos a ver estos dos. Y hay otro tipo de métodos iterativos que no son básicos, pero que no los vamos a tocar en este curso, ¿ok? ¿Está claro? Bueno, antes de empezar con los métodos de Jacobi, los métodos iterativos, quiero pasar a asistencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque me di cuenta en la entrega del proyecto que muchos alumnos hicieron cosas que yo no recomendé hacer nunca o que trabajaron con métodos que no eran apropiados o no estaban bien definidos como lo hicieron ellos. Y eso me da a mí a entender que muchos no estaban, y ya yo lo vi, que había descendido un poco la asistencia a clase. Y bueno, cuando no asisten a clase, como les dije la otra vez, ven muchos videos por allí, se bajan material por allí que no siempre es confiable, porque no todo, chicos, lo que está en internet es confiable. Y bueno, aprenden erradamente las cosas. Entonces voy a tomar mucho en cuenta la asistencia a clase para esta parte, esta segunda parte. Entonces voy a marcar, a hacer asistencia. No sé si lo voy a hacer todas las clases, pero voy a hacerlo en la mayoría de las clases y voy a hacerlo 10 minutos más o menos, entre 10 y 15 minutos comenzada la clase. Entonces comienzo. Ronald Kevin. Ok. José Alcalde. Presente. Ok. Brian Arcos.
Presente, profesora. Muy bien. Adrián Cabrera. Adrián Cabrera. Arturo Castillo. Bruce Chávez. Bruce Chávez no está. Leonardo Chunga. Presente, profesora. María Deur. María Deur. Presente, profesora. María, tu apellido es francés, yo lo pronuncio así. ¿Cómo es? ¿Cómo lo pronuncian acá? ¿Cómo lo, cómo Como lo, desee, profesora. Deur, le dicen ustedes. Sí, Deur, ok. Ok, gracias. ok, está bien. Lo voy a llamar, lo voy a mencionar así entonces. Luis Helguera. Luis Helguera. Luis Figueroa. Luis Figueroa. Ana Hernández. Ana Presente, Hernández. profesora. Muy bien. Sergio Laván. Sergio. David Lucero. Aldair Luna. Presente, profesora. Ricardo Miranda. Freddy Osores. Freddy Osores. Ray Palomino. Presente, profesora. Omar Pari. Omar Pari. Nicole Portocarrero. Grecia. Sí, ya vi. Grecia Reyes. Eddie Reynoso. Salvador Ríos. Salvador Ríos. Fernando Rodríguez. Presente, Miss. Euler Ruiz. Euler Ruiz. Leonardo Salgado. Leonardo Salgado. Giancarlo Torato. Julio Valdivia. Julio Valdivia. Brian Velázquez. Ángel Vitonera. Carlos Visconde. Entonces, voy a decir los que les marqué ausentes. Si alguien escucha su nombre, por favor, informarme para modificarlo. Entonces, están ausentes Adrián Cabrera, Bruce Chávez, Luis Helguera, Luis Figueroa, Sergio Laván, David Lucero, Ricardo Miranda, Freddy Osores, Omar Pari, Eddie Reynoso, Salvador Ríos, Euler Ruiz, Leonardo Salgado, Julio Valdivia, Brian Velázquez, Ángel Vitonera y Carlos Visconde. Esos son todos los que están ausentes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 alumnos ausentes. Freddy, presente, Freddy, ok, ya arreglo eso. Prácticamente la mitad del salón está ausente. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar, chicos. Entonces, fíjense que en qué consisten los métodos iterativos. Los métodos iterativos lo que hacen es
Acuérdense que nosotros estamos, ¿verdad?, tratando de resolver, no pierdan de vista que nosotros siempre estamos tratando de resolver por los momentos el problema A por X igual B, ¿ok? Es dada la matriz A y dado el vector B, ¿sí? Estamos tratando de hallar, ¿sí?, el vector X que satisface esa ecuación, ¿ok? Entonces, en el caso de los métodos iterativos, nosotros generamos una sucesión. ¿Se recuerdan que yo les decía que la gran diferencia entre los métodos directos y los métodos iterativos es que en los métodos directos nosotros sabemos a priori, ¿ok? Un minuto, chicos. En los métodos iterativos, en los métodos directos, chicos, nosotros a priori sabemos cuántos pasos vamos a hacer, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de eliminación gaussiana, sabemos que primero realizamos n menos 1 pasos y luego realizamos n pasos para hacer la sustitución regresiva, ¿ok? En el caso de factorización LU, realizamos, ¿verdad?, n menos 1 pasos para hacer la factorización LU y después realizamos n pasos para el sistema triangular inferior y n pasos para el sistema triangular superior. Entonces requerimos 3n menos 1 pasos. Pero sabemos a priori cuántos pasos son. En el caso de métodos iterativos nosotros no sabemos. ¿Por qué? Porque estos métodos lo que hacen es generar una sucesión, ¿ok? Dado una aproximación inicial que denotamos por X supra 0, ¿ok? Nosotros generamos una sucesión de vectores, ¿sí? Cada uno de esos X sub K es una sucesión de vectores. Y si el método converge, ¿ok?, en teoría, podemos demostrar entonces que el límite de K que tiende a infinito de esa sucesión converge a la solución del problema, es decir, converge al vector X. Por supuesto que lamentablemente en el caso de los métodos iterativos tenemos la condición de sí converge y no siempre converge, ¿ok? Entonces, el sí converge en el infinito, teóricamente. Por supuesto que nosotros no vamos a iterar teóricamente, no vamos a iterar infinitas veces como nos dice la teoría. Nosotros vamos a iterar una cierta cantidad de pasos. ¿Qué tantos? Bueno, después yo les voy a explicar cuántos pasos vamos a requerir realizar. Pero la realidad es que yo no sé a priori cuántos pasos, sino que yo paso a paso voy a ir chequeando con una estimación que yo tengo de mi error absoluto, ¿ok? Y entonces decidimos si por fin nos paramos o no, ¿ok? ¿Está claro? ¿Me siguen todos, chicos? Entonces, vamos a ver en qué caso podemos garantizar la convergencia del método, porque como les digo, no siempre converge. Y por supuesto que si el método diverge, no me sirve, ¿verdad?, los resultados que obtenga con él como aproximación de la solución de mi problema A por X igual B. ¿Me siguen todos, chicos? ¿Está claro hasta ahora? Ok. Entonces, ¿en qué consisten en general todos estos métodos básicos? ¿Cómo trabajan ellos? Bueno, la idea de ellos es descomponer el sistema original, A por X igual B, de la forma X más igual a BX más C. Y eso siempre yo lo voy a poder hacer, ¿ok? Hay diferentes maneras, pero yo siempre, a partir de esta ecuación, yo puedo llegar a una expresión de ella de esta forma, donde tengo el X por un lado, el vector X igual a el producto de la matriz B por el vector X más C. Fíjense que una manera de hacerlo que uno ve inmediatamente de hacerlo sería como
hacer A igual a I menos B, a la identidad menos B. Eso siempre lo voy a poder hacer. Esa es la manera, no es la que se hace, pero para que vean que eso siempre lo voy a poder hacer. Por ejemplo, si yo descompongo la matriz A como la identidad menos B para alguna B, ¿ok? Y lo meto allí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar I menos B por X igual a B pequeña, ¿verdad? Esta B es una matriz. Y me va a quedar I por X menos B por X igual a B, ¿verdad? Y por X es X, y me va a quedar X igual a BX más B, donde en este caso la C y la B son iguales, ¿ok? Que no es el caso, como les digo, que se hace. Pero sí, yo siempre voy a poder descomponer esta señora para expresarla de esta forma. Como les digo, una manera sería esta, que no es la que usamos, pero la manera más trivial que uno puede mirar es esta. ¿Okay? Como les digo, esto no es lo que se hace. Esta es una manera de hacerlo, pero no la que se hace. ¿Ok? Entonces, fíjense que la matriz B es una matriz fija del mismo orden que la matriz A, porque la matriz A en este caso es la de n por n, ¿ok? Y el vector B y el vector X son vectores columnas de tamaño n, y a partir de esa expresión yo defino mi método iterativo. Mi método iterativo siempre va a ser, una vez que yo planteo mi ecuación original como de la forma x igual a bx más c, lo que hago es poner del lado izquierdo iteración k más 1 de x y del lado derecho donde está la x, iteración k de la x. Y entonces defino de esa manera un método iterativo de esta forma, con k que va desde 0, 1, 2 en adelante. Fíjense que para hacer, por ejemplo, x1, supra 1, es decir, para k igual 0, ¿verdad? ¿Qué tengo que tener? Tengo que tener la b, y esa b me va a venir dada a partir de la a, y ese vector c me va a venir dado a partir de la a y a partir del vector b. Entonces, x1, ¿cómo sería? Sería bx, b por x supra 0 más c. Entonces, fíjense que para obtener la primera aproximación, yo tengo que tener una inicial que es la llamada x supra 0. Por eso yo les dije antes, dado x supra 0 inicial, entonces yo voy a poder obtener todas las demás iteraciones. ¿Por qué? Porque para k igual 1, ¿cómo obtengo la siguiente sucesión? El siguiente iterado va a ser x supra 2 igual a b por x supra 1 más c. Pero ya x1 lo conseguí en la iteración anterior, ¿verdad? Entonces, él lo puedo meter acá y obtener con él x2. Con x2, ¿verdad? Ya yo puedo obtener x3. Y así sucesivamente. Fíjense que para k igual 2, yo puedo obtener x supra 3, que va a ser como, va a ser b x supra 2 más c, pero x supra 2 ya lo obtuve en la iteración anterior. Entonces lo meto aquí. ¿Ok? Y así voy generando mi sucesión x supra k para k mayor o igual que 0. Si esa sucesión converge, uno demuestra que esa sucesión converge a x, donde x es la solución del problema. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Me siguen todos? Ok. Entonces, fíjense, lo primero que hay que ver es quién es B y quién es C para Jacobi, y quién es B y quién es C para Gauss-Seidel, que son los dos métodos que vamos a definir. Una vez que nosotros tenemos esta expresión, tanto para Jacobi como para Gauss-Seidel, ya tenemos listo el método. ¿Por qué? Porque ya sabemos a partir de esa expresión cómo él se va a definir. ¿Ok? Porque ya sabemos que todos los métodos se definen a partir de una expresión de este tipo, lo vamos a definir siempre de la misma manera. Ponemos el iteración k más 1 del lado izquierdo e iteración k del lado derecho. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces,
¿En qué consiste? ¿Cómo? Fíjense, algo bien importante que hubo, quiero aclararlo aquí. Estoy viendo los errores que cometieron en la presentación, en el trabajo final, en el trabajo parcial, y quiero aclarar. Por ejemplo, hubo algunos alumnos que me hablaban de métodos iterativos en el caso de Euler y en el caso de Runge-Kutta. Fíjense, chicos, eso es bien importante. Esos métodos no son métodos iterativos, porque cuando yo hablo de métodos iterativos, es una sucesión que converge al mismo punto, ¿ok? Fíjense que aquí yo estoy generando una sucesión que sí converge. ¿Converge a qué punto? Converge al punto X, solución, o el vector X en este caso. Vector X que es solución del sistema de ecuaciones lineales. En el caso de métodos y métodos numéricos para ecuaciones diferenciales, nosotros tenemos una fórmula que sí pudiera confundirles a ustedes, y por eso yo insistía que entendieran bien qué significaba cada cosa, ¿ok? Porque, por ejemplo, en el caso de Euler, ¿verdad? En el caso de Euler, ya va, chicos, que aquí no tengo espacio para escribir. Voy a compartir un minuto. Déjenme compartir un minuto pizarra para explicarles bien. En el caso de, por ejemplo, en el caso de Euler, ¿verdad? Nosotros la fórmula era esta, ¿verdad? Y sub n más 1 igual a y sub n más h por f de x n y n, ¿sí? Pero esto que estaba aquí, si se recuerdan bien, y yo les insistí mucho, era una aproximación ¿a qué valor? A x en, a y en x n más 1, ¿verdad? Es decir, que yo esta cuestión, esta notación que yo estoy usando aquí, es la aproximación para y en el punto xn más 1 para n, 0, 1, 2 en adelante. Entonces eso pudiera parecer que es una sucesión, una iteración. Estoy definiendo un método iterativo, pero no, porque fíjense que yo para cada n, ¿verdad? Yo obtengo la solución donde, ¿quién es el y1? ¿Quién es el y sub 1? El y sub 1 para n igual 0, yo obtengo y sub 1. ¿Y quién es y sub 1? Y sub 1 es una aproximación, ya va chicos, y sub 1 es una aproximación a y en el punto x1. Entonces, si este es x1, yo obtengo una aproximación a la solución en este punto, ¿ok? Pero y sub 2 no es otra aproximación a la solución en el mismo punto, no, y sub 2 es y en x2, es decir, es una aproximación, cuando n es igual a 1, yo obtengo una aproximación en y en este punto, en x2. En cada punto, para cada n, estos son aproximaciones a la solución en diferentes puntos. No es en el mismo punto. En cambio, en el caso de Jacobi y Gauss-Seidel, ¿ok? Y Gauss-Seidel, ahí sí, ¿ok? Yo estoy obteniendo, ¿ok? Yo estoy obteniendo una x1, supra 1, x supra 0, x supra 2, en adelante son aproximaciones todos a la solución del sistema, ¿ok? Es decir, que ellos sí están generando aproximaciones al mismo punto. ¿Entienden la diferencia? Aquí yo estoy obteniendo aproximaciones a distintos puntos.
Entonces, esto no es un método iterativo. ¿Ok? Esto es lo que se llama un método de paso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo estoy obteniendo aproximaciones en distintos puntos a partir de un paso, porque si se recuerdan, teníamos que entre punto y punto hay un paso H. Entonces yo aquí no estoy obteniendo aproximaciones en el mismo punto, yo aquí estoy obteniendo aproximaciones en puntos diferentes, ¿verdad? Porque yo aquí estoy obteniendo aproximaciones en este punto primero, en este punto después, en este punto después. Es decir, que yo no estoy parada en el mismo punto. Aquí sí, aquí yo estoy yendo, no es un punto, no es un escalar como acá, es un vector, ¿ok? Pero yo estoy convergiendo, si converge el método, al mismo vector, no a diferentes vectores. Entonces, aquí sí son métodos iterativos, aquí no son métodos iterativos. Y eso lo quería aclarar porque en varios grupos que resolvieron ecuaciones diferenciales, hubo al menos dos. No sé si ambos de esta sección o de la otra sección con la que yo trabajo, pero al menos dos grupos me hablaron de los métodos de ecuaciones diferenciales como métodos iterativos. Y quería aclararlo porque no, ellos no son métodos iterativos, ellos son métodos de pasos. ¿Ok? Entonces ya, aclarado eso, continúo con el método. Entonces, fíjense, ¿cómo descomponemos A por X igual B para llevarlo a la forma X igual a BX más C? Bueno, fíjense, yo la A la puedo descomponer siempre como su parte diagonal, ¿verdad? Fíjense que aquí estoy descomponiéndola como una matriz diagonal donde los elementos de la diagonales de la A, ¿verdad?, están en la D, ¿ok? Otro pedazo que es la parte triangular superior, ¿ok? Y otro pedazo que es la parte triangular inferior, ¿ok? Entonces fíjense que descompongo la matriz A como la suma de tres matrices, ¿verdad? Esta que es la L, que es la parte triangular inferior, estrictamente triangular inferior de ella, la U, que es la parte estrictamente triangular superior de ella, y la D, que es la diagonal, donde solo tiene los elementos de la diagonal de A, y cero todo lo demás. ¿Lo ven? Entonces yo siempre voy a poder descomponer mi matriz A como la suma de estas tres matrices. Una diagonal, una triangular inferior y una triangular superior. ¿Está claro? ¿Me siguen todos? ¿Sí, chicos? Ok, entonces, bueno, de ahí sustituyo A, entonces en mi sistema original, sustituyo A por esa descomposición que hice. Eso se llama descomposición de una matriz. ¿Ok? Entonces, hago la descomposición, sustituyo por la descomposición que acabo de hacer de ella, que es D más L más U, y lo que hago es dejar, fíjense que luego aquí, ¿verdad? Yo puedo hacer propiedad asociativa y me queda entonces D por X más LX más U por X igual B, ¿verdad? Cuando hago el producto de esas tres matrices, de la suma de esas tres matrices por el vector X. Me queda eso que está acá. Y yo puedo entonces pasar, dejar solo D por X de este lado, del lado izquierdo, y todo lo demás lo paso al lado derecho. Entonces, fíjense que yo puedo, ¿verdad?, reagrupar esto de nuevo y ponerlo como más L más U por X,
Y eso es lo que paso al lado izquierdo y como pasa al lado, perdón, paso al lado derecho y pasa al lado derecho restando, ¿verdad? Entonces me queda D por X igual a menos L más U por X más D, que no lo he tocado, ¿ok? Ahora, esa matriz, les pregunto, esa matriz diagonal, la D, ¿tiene inversa, chicos? Les pregunto a ustedes, ¿esa matriz diagonal D tiene inversa? ¿Cómo es la inversa de una matriz diagonal? La inversa de una matriz diagonal es muy sencilla, ¿ok? Es muy fácil de obtener. La inversa de una matriz diagonal, déjenme ponerlo en azulito, que estoy trabajando en azulito la diagonal. Ajá, fíjense, la inversa de una matriz diagonal es también diagonal y sus elementos sobre la diagonal son 1 sobre A11, 1 sobre A22, hasta 1 sobre ANN, ¿ok? Y todo lo demás 0, ¿ok? Fíjense que si yo multiplico D por D menos 1, me da la identidad, que es la condición para que una matriz sea inversa de otra, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la única condición que yo debo exigir para que esta inversa exista? Está bien, pero ¿cuál es esa, Leonardo? Ve, mira directamente, ¿cuál es la determinante de esa matriz? ¿Cómo es el determinante de una matriz diagonal? Es el producto de sus elementos. Y para que eso sea diferente de 0, ¿qué única condición que yo debo exigir? Para que eso esté bien definido, ¿qué es lo único que yo debo exigir? ¿Quiénes no sean igual a 0, Leonardo? ¿Quiénes no sean igual a 0? Los valores, muy bien. Fíjense que es si la única condición que yo debo exigir es que todos los A sub I sean diferentes de 0, ¿verdad? Para I1, 2 hasta N, ¿verdad? Porque si alguno fuera 0, yo no puedo hacer este cociente, ¿verdad? Entonces, la única condición que yo debo exigir para que esa matriz sea inversa es que los elementos diagonales sean diferentes de 0 todos. ¿Sí? ¿Me siguen todos, chicos? ¿Me siguen todos? Ok. Entonces, esa es la única condición. Si esa matriz tiene inversa la diagonal, entonces yo aquí puedo multiplicar en ambos lados por la inversa, ¿verdad? ¿Y qué me va a quedar? Si multiplico en ambos lados por la inversa, me queda del lado izquierdo d a la menos 1 por d por x, y del lado derecho me queda menos d a la menos 1 por l más 1 por x, más d a la menos 1 por b, ¿verdad? Esto es la identidad por x es x, es decir, que el lado izquierdo me queda x, y del lado derecho me queda d a la menos inversa de d por l más u por x, más d a la menos 1 por b. Y ya llegué a lo que quería, porque recuérdense lo que yo les dije. Yo lo que quería era expresar, ¿se recuerdan lo que les dije? Yo quería expresar mi sistema original de la forma x igual a bx más c, para alguna matriz b de n por n y algún vector c, vector columna de tamaño n. Y ya llegué a él, porque fíjense que esto que está aquí, ¿verdad?, es de esta expresión donde esto todo es mi B, la matriz B es la inversa de D por L más U, todo cambiado de signo, por
más por X, ¿verdad? Que es esto que está aquí, más C. ¿Y quién es C? El vector que queda de multiplicar la inversa de D por B. ¿Lo vieron? Entonces ya llegué a la descomposición que quería. Y teniendo ya la descomposición de esta manera, ya te sé que el método voy a aplicarle por el lado izquierdo iteración K más 1 y por el lado derecho iteración K. Y ya defino mi método. Entonces, bueno, ya me queda mi método de Jacobi definido como iteración K más 1 de X igual a menos inversa de D por L más U por X iteración Késima más D a la menos 1 por B, que es el C. Fíjense que voy a denotar BJ y CJ para diferenciarlo. El BJ es el B de Jacobi y el CJ es el C de Jacobi. Lo denoto con ese subíndice J para diferenciarlo después de Gaussian. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Me siguen todos, chicos? Ok, muy bien. Entonces, fíjense que voy a expresar, voy a mostrarle cómo se hace de manera fácil. Fíjense, si yo tengo mi matriz, mi sistema A por X igual B, ya yo sé que él va a venir dado, voy a abrir MATLAB, lo tengo abierto, qué bueno. Voy a abrir MATLAB, déjenme un minuto. Tengo tanto tiempo sin usarlo que está un poquito, tiene que revivir un minuto. Denme un segundo que estoy activando el MATLAB, que lo tengo. Déjenme cambiarme al directorio donde estoy. Ok, ahora sí. No tantas veces. Ajá. Un momento, chicos. Ok. Uy, ¿qué pasó? No quiero, no te quiero a ti. Ya va, chicos. Ya va, chicos. Que él no me quiere hacer caso. Vamos a ver si ahora sí. No, ¿por qué no te fuiste a donde te dije que te fueras? Ya, creo que voy a tener que abrirlo y cerrarlo porque no está respondiendo. Tiene demasiadas horas abiertas y hay veces sí. No. Sí. Voy a salir de él. Ya lo vamos a hacer. Ok, déjenme abrir MATLAB otra vez y vamos a esperar un poquito. Mientras voy abriendo el MATLAB, ¿hay alguien que haya llegado a clase después que pasé asistencia para actualizar su asistencia?
¿Alguien llegó después de que pasé asistencia, chicos? Para actualizarle. Luis. Ok. Luis. A ver, Luis, ¿dónde estás tú? Luis Helguera, ¿no? Ok, ya está actualizado. ¿Alguien más aparte de Luis? ¿Entró a clase después que pasé la asistencia para actualizarlo? No. Ok, ya está abriendo MATLAB. Vamos a esperar un segundo. Entonces, fíjense, para que tengan una idea de lo que voy a hacer, voy a resolver este sistema de ecuaciones lineales que me dan acá, ¿ok? Me dan el sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Alguien me puede decir quién es la matriz asociada aquí al sistema? ¿Cómo es la matriz? A. ¿Cuál es la primera fila? Un décimo menos un quinto y 3/5. ¿Por qué? No, del sistema original, ¿quién es la A? Ah, 10 menos 1 y más 2. 10 menos 1, 2 y 0, ¿verdad? 6. Y el lado derecho, el vector B, es el primer elemento de B, es 6, ¿sí? ¿Quién es la segunda fila de A? Menos Segunda 1, fila de A, 11, menos 1, 11, menos 1, 3. Y de 3. B, Y el 25, la segunda componente de B, ¿verdad? Tercera fila, muy bien, María. Tercera fila de A, 2 menos 1, 10 menos 1. muy bien, María y Brian. Ok. Y la tercera componente de B, menos 11, ¿verdad? Y finalmente la última fila de A, 0, 3, menos 1, 8. Muy bien, chicos. Y la última componente, muy bien, Brian, Fernando y María. Y la última componente de B es 15. Ahí vamos a ver si ya esto abrió para guardar esto. Ah, todavía. Caramba, no tarda. Entonces, fíjense, mientras esto sigue abriendo MATLAB, les voy a decir, fíjense, entonces nosotros tenemos que descomponer a A, ¿cómo? Como D más L más U. Pero fíjense que yo lo puedo hacer a mano, pero imagínense que la matriz fuera de 100%, no voy a hacer eso a mano. Hay funciones en MATLAB que me permiten sacar la matriz diagonal, la parte diagonal de una matriz y definirla como una matriz, me permite sacar la parte triangular estrictamente superior y la parte estrictamente triangular inferior y superior. ¿Ok? Entonces, a ver, ahora sí, finalmente, ahora sí. Entonces, fíjense, a ver si no me he olvidado. Dice que mi licencia expira en 14 días. ¿A ustedes les sale algo como eso o no? ¿O a ustedes ya no les sale nada de eso? Ok, entonces estoy aquí. Entonces, fíjense, déjenme compartir pantalla con ustedes.
Déjenme anotar un segundo la matriz, porque voy a salirme de aquí por un instante y puedo perder la información. Ya va, déjenme copiar la matriz. Sí, tengo que revisar yo porque me sale eso. A igual a, dijimos 10 menos 1, 2, 0, menos 1, 11, menos 1, 3, 2 menos 1, 10 menos 1 y 0, 3 menos 1, 8. ¿Ok? Y dijimos que B era 6, 25 menos 11, 15. Entonces, fíjense, chicos, yo puedo llamar, ¿ok? Definir mi matriz A, tal y como la definimos nosotros, ¿verdad? Que dijimos que era 10. Ah, ustedes no están viendo mi MATLAB, ¿verdad? Porque estoy compartiendo archivo. Déjenme compartir mi MATLAB. Ahora sí ven mi MATLAB, chicos. ¿Sí? Ok, entonces 10. Imagino que la respuesta es sí, porque ahora yo no los estoy viendo a ustedes. Sí, ok. Entonces, dijimos que era 10 menos 1, 2 y 0, ¿verdad? 10 menos 1, 2 y 0, punto y coma, menos 1, 11, menos 1, 3, ¿ok? Punto y coma, 2, menos 1, 10, menos 1, punto y coma, y 0, 3, menos 1, 8. Esa fue la matriz que definimos, ¿ok? 0, 3, menos 1, me comí el 8 ahora. Y después definimos B como el vector columna, ¿verdad? 6, 6, espacio en blanco, perdón, punto y coma, porque es un vector columna, 25, 25, punto y coma, espacio en blanco, menos 11, punto y coma, y 15. ¿Ok? Y 15. Entonces, ahí está definido en la matriz A y el vector B. Entonces, ¿cómo puedo yo? Fíjense que voy a ejecutar esto para que, vamos a poner prueba, sí, prueba o ejemplo. Voy a salvar. Entonces, fíjense que, ¿verdad? Yo puedo definir, fíjense, voy a definir, para que vean, lo voy a hacer aquí y después lo escribo arriba, para que lo vean simplemente. Si yo hago diac, que es una función, DA, ¿qué hace diac de A? Diac de A extrae los elementos diagonales de la matriz A, ¿ok? Y lo guarda como un vector. Entonces, fíjense que él guardó el vector columna con los elementos diagonales de la A, ¿verdad? Si ven los elementos diagonales de la A son 10, 11, 10 y 8. Y fíjense que eso fue lo que él guardó como un vector columna. Pero si yo hago diac de A, el diac de A extrae el vector columna con los elementos diagonales. Y el diac de nuevo lo que hace es transformar ese vector columna en una matriz diagonal de n por n. En este caso de 4 por 4. El n es tamaño del vector diac de A. ¿Me siguieron todos? ¿Sí?
Después está cómo construyo L. L la construyo con la acción triu de upper y un minuto porque tengo un verdadero lapsus aquí. Déjenme buscar triu. Es L, triel, si no me equivoco, ya me acordé. Porque viene de lower. A ver. Sí. Entonces es tril de A, ¿verdad? Ahí está. Tril de A me toma una triangular inferior, pero incluye los elementos diagonales. Como yo no quiero que me incluya los elementos diagonales, sino la estrictamente triangular inferior, le pongo -1, ¿ok? Y la U, ya yo les voy a explicar qué es ese valor que le puse a ese segundo argumento. Es tri-U. La tril me construye una triangular inferior a partir de la A. Y la triu me construye una triangular superior a partir de la A. Y lo que indica ese segundo argumento es, ¿ok? A partir de qué diagonal él va a considerar esa triangular inferior o esa triangular superior. Fíjense que voy a escribir, miren que la U me agarró, fíjense que la parte triangular superior de A estrictamente es -1, 2, 0, -1, 3 y -1. Y fíjense que eso fue lo que tomó con la U. La L es la estrictamente triangular inferior y la D es la diagonal. ¿Lo ven? Es importante que entiendan, déjenme abrir un minuto una pizarra, fíjense. MATLAB cuando considera las matrices, ¿ok? Cuando considera las matrices, él las puede ver por fila, por columnas o por diagonales, ¿ok? Entonces, si yo tengo esta matriz, supónganse, A11, A12, A13, no sé, vamos a ponerla hasta 14, A21, A22, A23, A24. Bueno, para que no quede este hueco, vamos a ponerla hasta A25. A31, A32, A33, A34, A35 y A41, A42, no tiene por qué ser cuadrada, nosotros ahorita estamos trabajando con matrices cuadradas, pero ya no tiene por qué ser cuadrada, ¿ok? Entonces, supónganse que yo tengo esta matriz, ¿ok? Entonces, para MATLAB, si yo, mira la matriz por diagonales, esta diagonal, la diagonal principal, ¿ok? Es decir, la 1, 1, la 2, 2, la 3, 3, esta señora, esta que está aquí, entonces déjenme borrar esa flecha porque esa flecha está un poco torcida, ¿verdad? Es la diagonal 0, ¿ok? Esta diagonal es la diagonal 0. La diagonal 0. Esta diagonal, ¿ok? Voy a ponerla en otro colorcito, ¿sí? Vamos a ponerla, esta diagonal que está aquí, es la diagonal 1, ¿ok? Esta diagonal, la que está encima, es la diagonal 2. No tiene por qué ser cuadrada, no, no. La diagonal 2 es esta que está aquí. Esta que está aquí es la diagonal 2. Y así sucesivamente, ¿ok? Por lo tanto, la diagonal que solo está formada por este señor, es la diagonal ¿cuál? La diagonal 4, ¿verdad? Porque esta sería la 3 y esta sería la diagonal 4.
¿Ok? ¿Me siguen todos? Y hacia abajo les va cambiando de signo. Es decir, son negativas las diagonales. ¿Ok? Entonces, esta es la 4, ¿verdad? Esta sería la 3. Y en la parte inferior, él las cambia de signo. Entonces, por ejemplo, esta que está aquí es la diagonal menos 1. ¿Ok? Esta que está aquí, vamos a ponerla en gris, esta que está aquí es la diagonal menos 2. Y esta última, que está conformada por un solo elemento, esta que está aquí, es la diagonal menos 3. Entonces, como yo quiero la L es la estrictamente triangular inferior, ¿verdad? Yo tengo que ponerle entonces tril de A, menos 1, para que ella no me tome sino los elementos que están de la diagonal menos 1 hacia abajo. Y para construir la triangular superior, como quiero los que están de la diagonal estrictamente superior hacia arriba, entonces le tengo que poner que traiga tril U de A, pero a partir de la diagonal 1. ¿Lo ven? ¿Me siguen todos, chicos? No importa, Leonardo, insisto, si es cuadrado o no. Entonces, fíjense que yo aquí vuelvo a compartir pantalla para que vean mi MATLAB. Fíjense que yo aquí, entonces, estoy definiendo la diagonal de A con diag de A, la tril con la L con la función tril de A, pero desde la diagonal menos 1 hacia abajo, y la U con la función triu, pero de la A, pero tomando desde la diagonal 1 hacia arriba. ¿Lo ven? Entonces, fíjense que ya MATLAB me descompone la matriz como yo quiero. ¿Ok? Y yo ahora solamente tengo que definir el método. ¿Cómo voy a definir el método? Bueno, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo voy a calcular yo X? Fíjense que yo puedo definir la B de Jacobi, ¿verdad? ¿Cómo dijimos que era? La B de Jacobi dijimos que era la inversa, ¿verdad? De D multiplicado por ¿quién? Por L más U, que ya están definidas y con signo cambiado, ¿verdad? Y la C de Jacobi, ¿cómo dijimos que era? El vector C de Jacobi. Dijimos que era inversa de D por, y para no volver a calcular la inversa, uno puede definirla previamente, pero inversa de D por el vector D. ¿Ok? ¿Sí? Porque recuérdense que definí, ¿verdad? Déjenme, creo que lo tengo por aquí. No, espérense un minuto, de todas maneras, para abrir aquí que me conviene. Un minutito. Fíjense que definimos el método iterativo de Jacobi, ¿verdad? Como, un momento que me está abriendo, el método iterativo de Jacobi lo definimos como, ¿verdad? Inversa, a ver, ¿dónde está? Por aquí, por aquí. Lo definimos como inversa de D por L más U menos todo eso, la B de Jacobi, y la C de Jacobi era la inversa de D por B. ¿Ok? Entonces, eso es lo que definí aquí. Y ya ahora me queda definido mi método a partir de ese solamente con un for, ¿verdad? ¿Está claro? Con un for voy a construir cada uno de esos vectores, ¿verdad? Todos esos iterados
definidos como xk más 1 igual a b por xk más c. ¿Ok? En este caso, bj por xk más cj. ¿Está claro? Chicos, ¿me siguen todos? ¿Alguna duda? Estoy viendo el chat. ¿Alguna duda? Ok. Entonces, fíjense que lo tengo en la misma diapositiva, un minuto. Fíjense entonces que yo puedo, ¿verdad? Fíjense, aquí, esto fue lo que acabo de explicarles, cómo se construye la parte triangular inferior, la parte triangular superior, la diagonal, cómo definimos BJ y CJ, ¿verdad? Por supuesto que ¿qué necesito como entrada para Jacobi? Necesito como entrada para Jacobi, si voy a definir una función Jacobi, necesito el vector A, la matriz A, el vector B, un número máximo de iteraciones. ¿Por qué, chicos? Porque si el método diverge, si yo no pongo un tope máximo, él va a iterar infinitas veces y se les va a quedar guindado el código. ¿Okay? Entonces, como método iterativo, si no sabemos si converge o no, cuando uno hace códigos de métodos iterativos, siempre es apropiado poner un número máximo de iteraciones, porque eso me garantiza que no voy a iterar infinitas veces si el método está divergiendo, porque no va a pararse por ningún criterio, sino por el máximo de iteraciones que haga. Necesito, como les dije, el iterado inicial x0 y necesito una tolerancia, ¿ok? O un número que se llama tolerancia, que es el que me va a decir cuándo me voy a parar, qué tan cerca o qué tan lejos estoy de la solución, ¿ok? Entonces, fíjense, yo les definí a ustedes lo que era el error absoluto y el error relativo, chicos. Les definí lo que era error absoluto en general de una aproximación y error relativo de una aproximación. Les pregunto, sí. Freddy dice que sí, Freddy dice que sí, Ray dice que no. Alguien más que me diga. Quiero ver quién de los dos es que está equivocado. Ajá, yo creo que definí, pero bueno, vamos a definirlo otra vez, ya que Ray tal vez no estuvo en esa clase, o no se acuerda, se me quedó dormido. Voy a definirlo, Ray. ¿Ok? Fíjense, lo voy a definir por aquí. Fíjense, chicos, esto es válido no solamente para este tema, aquí son vectores, pero esto es válido para si son escalares, me va a servir para todos. Voy a mejor a compartir pantalla, a compartir pizarra mejor. Fíjense, si yo tengo en general, si yo tengo algo que es una aproximación de otra cosa, ¿ok? Yo voy a poner sea x barra una aproximación al valor exacto x, ¿ok? ¿Está claro? Entonces, voy a definir el error absoluto como el error absoluto o error, también se llama en muchos textos, error absoluto o simplemente error. El error absoluto de x aproximado con respecto al valor exacto es simplemente su diferencia, es decir, x menos x barra en valor absoluto, ¿ok? O bueno, no, es x menos x barra. Lo que pasa es que uno normalmente trabaja con valor absoluto de ese señor, y lo vamos a denotar por E sub A, ¿ok? Y después vamos a definir el error relativo, ¿ok?
¿ok? El error relativo de X aproximado con respecto al valor exacto se define como, lo voy a denotar E sub R, y se define como valor absoluto entre valor exacto. ¿Ok? Entonces, la realidad es que nosotros, no importa quién es ese X barra puede ser la aproximación que obtuve para resolver una ecuación diferencial mediante el método de Euler, o mediante el método de Runge-Kutta, o puede ser el X aproximado que obtuve para obtener la solución del sistema A por X igual B. Lo que quiero que entiendan es que esa aproximación, dependiendo del contexto donde estoy, puede ser un escalar, puede ser un vector. En el caso de ecuaciones diferenciales es un escalar, ¿verdad? Porque yo tengo una aproximación a la solución en un punto dado. Entonces eso es un escalar. Pero en el caso de sistema de ecuaciones lineales es un vector. Entonces depende del contexto donde estoy, ¿verdad? La aproximación que yo obtenga puede ser un escalar o puede ser un vector. Cuando estoy trabajando con escalares, uno trabaja con la magnitud del error absoluto. Pero cuando estos señores son vectores, uno trabaja con la norma, que es la magnitud del error absoluto, pero en un espacio vectorial. ¿Ok? Fíjense, el problema de estas cosas es que si yo estoy tratando de hallar quién es X, pero uso un método numérico, yo lo que voy a tener es ese aproximado. Pero la realidad es que, salvo excepciones que me lo den, yo desconozco a este señor. Entonces, estimar el error absoluto no es tan fácil, porque yo necesitaría tener el valor exacto para poder hallar el error absoluto. Si no, yo no puedo. Y el error relativo es peor aún, porque necesito doblemente el valor exacto, porque lo necesito tanto para el numerador como para el denominador. ¿Lo ven? Por eso es que el error relativo no se usa tanto, se usa más error absoluto. Entonces, lo que nosotros hacemos en general, y lo vamos a hacer de aquí en adelante, es hallar un estimado, una aproximación de ese error absoluto, ¿ok? Que va a venir dado, por supuesto, en función de la aproximación. En algunos casos también puedo tener un estimado del error relativo. Sin necesidad, entiéndanlo bien, yo puedo tener una aproximación de ellos sin necesidad de tener quién es el valor exacto, porque justamente los desconozco. Eso es lo que estoy tratando de aproximar o de hallar a partir del método iterativo, el método numérico que esté usando. ¿Sí? En este caso, de los métodos iterativos que estoy usando. ¿Me siguen, chicos? Entonces, en este caso, ¿verdad? Yo lo que quiero, ¿sí? ¿Cómo estimo yo en el caso de estos métodos? Bueno, en el caso de estos métodos, yo estimo el error, la magnitud del error absoluto como la diferencia entre dos iterados sucesivos. Y estimo la magnitud del error relativo como, esto por supuesto que es norma porque estamos hablando de vectores. Si fueran escalares fuera magnitud, pero aquí son vectores, ¿ok? Entonces sería xk más 1, la norma de xk más 1 menos xk sobre la norma de xk más 1. ¿Ok? Entonces, esta es la manera en que yo estimo ese error absoluto y ese error relativo. Ahora, si el método está convergiendo, estos dos señores tienden a parecerse, a medida que K crece, tienden a parecerse mucho, ¿verdad? Porque ustedes se acuerdan de la noción de lo que significa que una sucesión converja a un punto, ¿verdad? Ellas se van, al principio son también lejos,
pero a medida que se va acercando, ellas se van apiñando alrededor del punto al que convergen, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la definición de sucesión en sus cursos de cálculo? ¿Sí? Entonces, si la sucesión está convergiendo, ellos están apiñando a ese valor X, al valor exacto X. Entonces, si ellas están apiñando, estos dos señores van a tender para algún cierto K, a partir de un cierto K, ellas van a tender a ser parecidas, ¿verdad? Y cada vez se van a parecer más. Entonces, yo me voy a parar cuando esta diferencia esté lo suficientemente cercana a cero como yo quiera. Y eso me lo dice Toll, ¿ok? Yo me voy a parar cuando esa diferencia sea menor o igual que un Toll dado. Es decir, que ese Toll, por supuesto, es un número chiquitito, ¿sí? Mientras más chiquitito es, estoy exigiendo, en el fondo, que sea una mejor aproximación, ¿ok? ¿Está claro? ¿Me siguen todos? ¿Me siguen todos, chicos? ¿Alguna duda? Ok. Entonces, mi criterio de parada en estos métodos es entonces, puedo pararme por el estimado del error absoluto o puedo pararme por el estimado del error relativo. Depende, chicos, de lo que yo haga o de lo que me pida, ¿ok? Entonces tienen que tener mucho cuidado porque el código que estamos viendo, ¿ok? Déjenme mostrarles el código que estamos viendo, lo hace, fíjense que él calcula la norma, la función norma calcula norma de un vector, ¿ok? La norma 2, si se recuerdan, ¿cómo es la norma de un vector X? La norma 2 de un vector X, la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. ¿Se recuerdan, no? Esta es la norma 2 de un vector. Entonces, él está tomando aquí la función norma. Hay que pasarle primero quién es el vector y la segunda componente es el tipo de norma, porque él tiene diferentes normas. También es lo mismo, ese es el defecto, así que es lo mismo que yo no le indique el 2, ¿ok? Porque el defecto de norma es la norma 2. Entonces, fíjense que aquí lo estamos haciendo con error relativo, ¿ok? Fíjense que aquí estoy calculando el error relativo, o el estimado, pues. El estimado del error relativo. Porque fíjense que yo calculo el X, la primera aproximación, ¿verdad? Como BJ por X0 más BJ. Recuérdense que el método se define de esta manera. Entonces, para K0, ¿qué sería? Sería que el primer iterado, que lo llamo aquí X, va a ser, ¿verdad? ¿Qué cosa? Va a ser BJ por X0 más CJ. Entonces, fíjense que yo estoy llamando X0, el X supra 0, lo multiplico por BJ y le sumo CJ. Ese es el primer iterado, es decir, que la primera vez para K igual 0, yo aquí estoy obteniendo X1. Y lo que hago es comparar X1, ¿verdad? X1 menos X0 sobre X1. Sería X menos X0 sobre X, ¿ven? Entonces aquí estoy estimando el error relativo para el primer iterado que obtengo. Si ese error relativo en magnitud, en norma, es menor que la tolerancia, me paro, me salgo de la función, ya no sigo iterando porque ya cumplí el requisito. Si no se satisface, continúo iterando. Entonces, ¿qué hago? Llamo al nuevo X, le llamo X0 para calcular ahora X2. Porque el X2, ¿verdad? ¿Cómo sería? Sería el X BJ por el X1 más el CJ. Pero si yo llamé X1, lo llamo X0,
entonces puedo volver a repetir. No tengo que guardar, fíjense que aquí lo que estoy es evitando guardar tantos vectores. Yo solamente me interesa quedarme en el último, porque acuérdense que todos esos señores están convergiendo a uno solo. Yo no tengo por qué guardarlos todos. Pude haber guardado todos, pero no necesito guardarlos todos. A mí me interesa solo es el último. Por eso es que en cada paso, ¿verdad? Por cada paso del método, por cada iteración del método, yo aquí estoy actualizando y diciendo X0 es el anterior, X0 es el anterior, y luego solo calculo uno nuevo, ¿ok? Está claro, no estoy guardándolos todos. Entonces, simplemente tengo sí que llevar cuántas iteraciones estoy haciendo. Entonces, fíjense que aquí comienzo con iter 1, calculo el primero y luego que calculo el primero, ahora actualizo la iteración. ¿Ok? Si al finalizar todo esto, fíjense que yo me voy a parar, voy a seguir iterando mientras el error relativo no satisfaga la tolerancia, es decir, mientras el error relativo sea mayor que la tolerancia y mientras no he llegado al máximo número de iteraciones. Si alguna de estas dos se cumple, yo me paro. Si ninguna de las dos se cumplen, yo voy a seguir iterando hasta el final. ¿Ok? ¿Me siguen todos? Si llego al final y no terminó, entonces aquí voy a chequear si es que él, ¿verdad? Se paró por qué cosa. Se paró al final, se salió porque no se cumplió ni esto, o se paró por algo. Entonces simplemente chequeo, ¿verdad? Si el error relativo es mayor que la tolerancia, significa que él, si es mayor, significa que él llegó al número máximo de iteraciones y por lo tanto el método no está convergiendo, o por lo menos el número de iteraciones que le di no fue suficiente. Pudiera ser que esté convergiendo, pero está convergiendo tan lentito, ¿ok?, que no fue suficiente lo que yo le di. Y bueno, yo tendría que analizar el comportamiento del método y ver si efectivamente está divergiendo o es que está convergiendo, pero no fue suficiente el número de iteraciones que yo le di. ¿Ok? ¿Me siguieron todos? ¿Sí? ¿Chicos? Sí, profesora. Ok. Entonces, bueno, yo les voy a dejar, yo le voy a pasar a Brian estas diapositivas y ustedes no las pueden bajar de allí, ¿verdad? Ustedes no las pueden bajar, yo las subí ahí a compartir. Ustedes no las pueden bajar desde los archivos que están allí. Ustedes no pueden visualizar esos archivos que yo subí. Desde el mismo aula virtual, no. Ok. Yo se las paso a Brian para que se las haga llegar. Para que entonces ustedes transcriban el método. Fíjense, esa es la forma matricial del método. Hay otra forma que es elemento a elemento. ¿Y cómo se obtiene, chicos? Fíjense, ¿cómo se obtiene? Es la otra manera de verlo. Y se los voy a explicar con un ejemplito, con el mismo ejemplito. ¿Cómo hacemos para descomponer, obtener Jacobi elemento a elemento? Fíjense, lo que hacemos es, de la primera ecuación, yo despejo x1. De la segunda ecuación, yo despejo x2. De la tercera ecuación, despejo x3. De la cuarta ecuación, despejo x4. Y si tuviera un sistema de n por n, voy despejando de la yésima ecuación la componente xy, hasta llegar a la última ecuación que despejo de allí la componente xy. ¿Ok? Entonces, si yo despejo x1 de la primera ecuación, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 6, ¿verdad? 6 menos 1, más 1 x2, porque me pasa positivo para el otro lado, menos 2 x3. Y como el x1 está multiplicado por 10, tengo que, para despejar x1, tengo que dividir entre 10 todo, lo que está a la derecha. Entonces, ¿qué me queda? Me va a quedar
más 1 sobre 10, x2, menos 1 sobre 5, porque simplifico 2 con el 10, me da 1 sobre 5, negativo porque era positivo y pasó al otro lado negativo, y 6 sobre 10, que me queda 3 quintos. ¿Lo ven? Entonces me quedó que de la primera ecuación, despejar x1, es 1 sobre x1 va a ser igual a 1 sobre 10 x2 menos 1 quinto x3 más 3 quintos. ¿Ok? De la segunda ecuación despejo x2 y entonces ¿qué me queda? Me queda 25 sobre 11 más 1 sobre 11 por x1 más 1 sobre 11 por x3 menos 3 sobre 11 por x4. ¿Ok? De la tercera ecuación despejo x3. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar menos 11 sobre 10, menos 11 sobre 10, ¿verdad? Menos 2x1 sobre 10, que me va a quedar menos 1 quinto por x1. Este menos pasa más 1 sobre 10 por x2. Y este que está aquí pasa más 1 sobre 10 por x4. Y de la última ecuación, me queda, entonces, despejando x4, que me queda 15 sobre 8, ¿verdad? Menos 3 sobre 8 por x2, más 1 sobre 8 por x3. ¿Lo vieron? ¿Sí? Y de ahí es inmediato porque del lado izquierdo le pongo iteración k más 1, es decir, que me queda el vector x iteración k más 1 del lado derecho, y del lado izquierdo todo es iteración k. ¿Ok? Todas las incógnitas son de las diferentes componentes iteración k. Y así defino Jacobi elemento a elemento. ¿Ok? Fíjense que son dos maneras de ver el método, de forma matricial como lo hice antes, o de forma elemento a elemento. Fíjense que si ustedes expresan esto en forma matricial, les va a quedar del lado izquierdo el vector xk más 1 y del lado derecho les va a quedar la matriz BJ, que ya sabemos que es menos de inversa L más U, y este vectorcito que no depende de las incógnitas X es el vector CJ, es decir, es la matriz de A la menos 1 por B. Ustedes pueden verificar eso, ¿ok? Efectivamente, si ustedes ven en la forma matricial de esta matriz, que es, ¿qué cosa? 0, 1 sobre 10, ¿verdad? Menos 1 sobre 5, 0, ¿ok? Después 1 sobre 11, 0, 1 sobre 11, menos 3 sobre 11, después menos 1 quinto, 1 sobre 10, 0, 1 sobre 10, ¿ok? Y finalmente 0, menos 3 sobre 8, 1 sobre 8, 0, es la matriz BJ. Y ustedes pudieran chequear que esa BJ efectivamente es la inversa de D por L más U, todo cambiado de signo. Pueden verificar que efectivamente es esa que está allí. Lo que pasa es que de esta manera la sacamos de manera más expedita, elemento a elemento. ¿Me siguen todos? Y este que está aquí, lo que no depende de X, es el vector C. Acuérdense que el método, ¿cómo se definía? Como BJ por X a la K, iteración késima de K, más el vector CJ. Y el vector C dijimos que era la inversa de D por el vector B. Pueden chequear que efectivamente eso que está allí, ese vector, es la inversa de D por el vector B. ¿Está claro? ¿Me siguen todos, chicos? ¿Me siguen todos? Ah, bueno, ahí está la BJ, aquí está el CJ, y ahí lo pueden ver tanto en forma escalar como en forma
matricial. ¿Está claro? ¿Me siguen todos? Dejé algo sobre la matriz inversa. De tarea, Leonardo. De tarea. Lo vemos el viernes para terminar esto hoy, porque no quiero terminar métodos iterativos hoy. Me falta Gauss-Seidel. Lo vemos el viernes con calma, antes de empezar el tema nuevo. ¿Les parece? Antes de empezar la unidad nueva vemos eso pendiente. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense, para aquellos que no han hecho, todavía pueden correr a hacerlo, el ejercicio para el viernes. Entonces, fíjense, chicos. ¿Qué tenemos? A ver, entonces fíjense que yo podría trabajar con una tablita donde, ¿verdad? Tengo mi K, que es la iteración donde estoy parada, y tengo cada una de las componentes de mi vector. En este caso me dicen que arranque con el iterado inicial el vector nulo, es decir, el vector 0, 0, 0, 0. Entonces, ¿cómo obtengo mi vector X1? Bueno, mi vector X1 va a ser entonces BJ por X0 más CJ. Es decir, que va a ser esta matriz que está acá, ¿verdad? Por el vector 0, 0, 0 más el vector CJ. Fíjense que claramente, como X0 es 0, cuando yo multiplique B por ese vector, me va a dar el vector nulo. Así que en este caso, la primera iteración coincide con CJ. Es decir, que es 3 quintos, que es 0.6, 25 sobre 11, que es 2.2727, aproximado a 4 decimales, menos 11 sobre 10, que es menos 1.1, y 15 sobre 8, que es 1.8750 aproximadamente. Ahora, teniendo ya ese vector X1, ahora calculo X2. ¿Cómo va a ser X2? Va a ser BJ por ese vector que acabo de calcular, más el CJ. ¿Ok? Entonces multiplico ese BJ por este vector que es X1, le sumo CJ, que es este señor, que está siempre fijo. Fíjense que el BJ y el CJ están siempre fijos. Lo que me van cambiando son los iterados. Y me va a dar el vector X2. Con X2 calculo la iteración, el X3, que va a ser BJ por el que acabo de obtener, ¿verdad? Más CJ. Es decir, que obtengo X3 multiplicando a BJ por este señor y sumándole CJ. Y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a que se satisfaga la tolerancia dada. Fíjense que yo, cada vez que yo calcule un nuevo X, tengo que verificar si dos sucesivos me da menor o igual que la tolerancia. ¿Ok? Tengo que calcular, no me cabe por allí, si X supra 1 menos X supra 0 es menor que la tolerancia, me paro. Si no, sigo iterando. La siguiente paso tengo que volver a hacer que X2 menos X1 es menor que la tolerancia. Tengo que irlo calculando paso a paso, iterado a iterado. Y cuando finalmente se satisfaga, ahí ya no sigo iterando. Entonces, dependiendo de qué tol puse, ¿verdad? Yo me paré aquí en la 10ª iteración. Fíjense que lo que les decía antes, yo no sé cuántas iteraciones voy a hacer a priori, porque va a depender de esa tol que yo escoja y va a depender del comportamiento de mis iterados. ¿Ok? En algunos casos, si yo no soy muy exigente con esa tol y ese número no es tan chiquitito, pudiera requerir solo 5 iteraciones. Pero en otros casos puedo requerir 10, pero en otros casos puedo requerir 20. No lo sé. A priori no lo sé cuántas voy a hacer. ¿Me siguen, chicos? ¿Sí? ¿Me siguen todos? ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense que allí, en las diapositivas, está el código
en forma matricial. Esta es la función del método de MATLAB en forma matricial, porque fíjense, ¿por qué en forma matricial? Porque yo aquí defino la BJ explícitamente y la CJ, el vector CJ explícitamente, y lo hago como multiplicación, ¿verdad? Matriz vector más suma de vectores. Pero yo puedo, ¿verdad?, expresarlo componente a componente también, ¿ok? Pero vamos a trabajar con este código de MATLAB, ¿ok? No sé si déjenme ver un momentito, si aquí en las diapositivas les damos elemento a elemento o solo le damos la versión. Vamos a ver, déjenme ver para chequear, para no dejarlos en desventaja a ustedes. Ajá. Esta de composición LU, métodos iterativos, Jacobi, Gauss-Seidel. Ok. No les dan ningún código, así que yo se los doy. Entonces, la idea, chicos, es que ustedes van a transcribir, ¿ok?, ese código que está en las diapositivas, ¿ok? ¿Sí? Ustedes lo van a hacer, lo van a transcribir y van a tener su función de Jacobi, y ahora vamos a ver la de Gauss-Seidel. Fíjense. El Gauss-Seidel, ¿en qué consiste? Es una modificación de Jacobi. Fíjense, Gauss y Seidel se dieron cuenta de lo siguiente. Déjenme ponerles la diapositiva. Fíjense, ellos se dieron cuenta de lo siguiente. Fíjense, cuando yo estoy calculando, voy a pararme aquí con Jacobi, ¿verdad? Fíjense, cuando yo estoy calculando, este es Jacobi, ¿verdad? Este es Jacobi para este ejemplito, ¿verdad? Y fíjense que cuando ellos calculan la componente X1, iteración K más 1, esa es la primera que calculan, ¿verdad? Cuando ellos calculan esta que está aquí, ya va, chicos. Esto se me achicó, no sé por qué. Cuando ellos calculan, ¿verdad?, esta componente, ¿ok? Fíjense que ellos no tienen nada calculado de esa iteración. Entonces, bueno, usamos las iteraciones anteriores. Pero fíjense, cuando se calcula la componente X2 de iteración K más 1, ya yo calculé, ¿verdad? Ya yo calculé la componente X1 de esa iteración. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿por qué Jacobi sigue calculando X1 con la iteración anterior si pudiera meterle esta señora aquí? Y claro, X3 y X4, que sí no las ha calculado porque están después de X2, aún no las ha calculado, sí usaría iteración K. Cuando se van a la iteración, a la componente X3 de la iteración K más 1, ¿verdad? Cuando se van a esta componente de la iteración K más 1, ellos ya calcularon la componente X1 de esa iteración y la componente X2 de esa iteración. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿por qué no usar, verdad, esas dos señoras que ya las calculé aquí? Entonces, meto aquí la K más 1, ¿verdad? Meto aquí la K más 1, ¿verdad? Ya la calculé. Y solo mantengo las que no he calculado, que en este caso es la componente X4. Y en X4 ya calculé todas, ¿verdad? Ya calculé todas, entonces uso todas las anteriores en la componente de la misma iteración, de la iteración para todas las componentes anteriores que ya calculé, uso la iteración, las componentes de la iteración donde estoy parada. ¿Me siguen, chicos? ¿Cuál fue la idea de Gauss-Seidel? De Gauss y Seidel.
usar de la iteración anterior aquellas componentes que no he calculado de la misma iteración. Y de la iteración actual, usar las que ya calculé. ¿Lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? Chicos, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Me siguen o no me siguen? La idea de Gauss y Seidel. Sí. Entonces, eso fue lo que a ellos se les ocurrió. Y eso mejoró notablemente el método, chicos. Fíjense que es una pequeña variación del método de Jacobi. ¿Sí? Es una pequeña variación de Jacobi, pero Gauss y Seidel se dieron cuenta que podían mejorar el método de Jacobi simplemente usando las componentes de la misma iteración que ya calculé para las componentes siguientes, ¿ok? De esa iteración. Entonces, estoy compartiendo pantalla con ustedes, ¿no? Entonces, ¿cómo se define? Bueno, la verdad es que entonces, fíjense lo que les decía. Este es Jacobi, ¿verdad? Aquí lo voy a expresar. Este que está aquí es Jacobi. En la iteración K más 1 para la primera componente, como no he calculado ninguna, sigo usando las iteraciones, las componentes de la iteración anterior. Pero para X2, como ya calculé la primera, aquí uso esta señora. Es decir, que aquí le meto componente X1, pero de la iteración actual. Estas, como no las he calculado todavía, sigo usando las de la iteración anterior. Para X3, ¿verdad? Ya he calculado para ese momento X1 y X2 de esa iteración. Entonces, esta la uso iteración actual, esta la uso iteración actual, y X3 y X4 no las he calculado aún. Bueno, X3 la estoy despejando de allí, X4 no la he calculado aún, sigo usando la iteración anterior. Y X4, como ya calculé todas las componentes de la iteración actual, puedo usar todas las componentes de la iteración actual. Entonces, eso me define Gauss-Seidel elemento a elemento. ¿Ok? ¿Está claro? Y tienen que tener cuidado, mucho cuidado, chicos, porque tienden a confundir Gauss-Seidel con Jacobi y siempre usan las iteraciones anteriores para todas las componentes. No, tienen que usar las iteraciones actuales para las componentes que ya calcularon y las de la iteración anterior para las que no han calculado. ¿Está claro? ¿Me siguieron todos, seguro? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Ok. Entonces, ¿cómo lo hago en forma matricial? Bueno, en forma matricial, ¿cómo lo hago? Partimos de la misma descomposición D más L más U que les di antes cuando les di Jacobi. Exactamente descomponemos en la matriz de la misma manera. ¿Ok? Pero en este caso, ahora lo que paso, lo que dejo del lado izquierdo, ¿se acuerdan que hicimos? Sustituimos A por D más L más U, ¿verdad? Entonces, en este caso, dejo D más L del lado izquierdo y paso U por X al lado izquierdo, porque esto es D más L por X más U por X igual B. Esta U por X la paso al lado izquierdo y dejo D más L del lado, U por X lo paso al lado derecho y D más L lo dejo del lado izquierdo. Y una vez que tengo D más L del lado izquierdo, multiplico en ambos lados la ecuación por la inversa de D más L. Esa inversa va a existir siempre y cuando los A sub I sean diferentes de 0. Es decir, que tengo que mantener la misma condición que exigí en Jacobi. ¿Ok? Es igualita. Entonces aquí me queda por menos U
por X más D más L inversa por B. Fíjense que multipliqué en ambos lados por D más L inversa de ella. Esto que está aquí es identidad, identidad por X. Me queda X, es decir, que el lado izquierdo me queda X, y del lado derecho me queda menos la inversa de D más L por U por X por una parte, más la inversa de D más L por B. Fíjense que esto que está aquí me define la B de Gauss-Seidel, que la voy a denotar por B sub GS, y esto me define la C de Gauss-Seidel. Y como antes, se recuerdan que definíamos el método metiendo iteración K más 1 del lado izquierdo, iteración K del lado derecho. Y eso me define el método de Gauss-Seidel en forma matricial. En estas diapositivas les estoy colocando, fíjense que lo único que cambia, todo el código es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es la definición aquí de B de Gauss-Seidel, que antes era B de Jacobi, y de C de Gauss-Seidel, que antes era la C de Jacobi. Todo lo demás es exactamente igual, chicos. ¿Por qué? Porque se define el método de la misma manera, ¿verdad? El error relativo es el mismo, ¿verdad? Y voy contando iteración, iteración, y me paro solo si se satisface la tolerancia. Fíjense que algo bien importante es que yo les hubiese podido pedir Jacobi, pero como criterio de parada, no el error relativo, sino el error absoluto. Y ahí, ¿cómo hubiese sido? Hubiese sido la norma de X menos X0 nada más, ¿ok? Norma 2, ¿ok? Fíjense que si yo les pidiera a ustedes Jacobi, pero parándome como tolerancia al error absoluto, tengo que cambiar esta expresión por EA, ¿ok? Eso es lo único. Depende de lo que les pida y tienen que tener cuidado con los enunciados, porque yo les pudiera estar pidiendo que separaran a partir del error relativo o les estuviese pidiendo que separaran a partir del error absoluto. Vamos a hacer algo, chicos. Para la próxima clase, traduzcan todo el Gauss-Seidel y el Jacobi y hacemos antes de empezar la nueva unidad un ejemplito ejecutando los dos códigos. ¿Les parece? Para cerrar bien con un ejemplito para cada método. Ahí están las diapositivas, pero yo lo quiero hacer con ustedes. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces traigan todo traducido, traigan todo su código MATLAB, tanto función Jacobi como función Gauss-Seidel, y hacemos un ejemplito antes de arrancar la unidad nueva. ¿Está claro? ¿Alguna duda de la teoría de lo que hemos visto hoy? ¿No, chicos? ¿Todo claro? Bueno, chicos, entonces doy por concluida mi clase de hoy, ¿ok? Muy bien. Hemos visto entonces hoy los métodos iterativos de Jacobi y de Gauss-Seidel para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Cierro en la próxima clase esta unidad con un ejemplito para estos dos métodos, ¿ok? Y está pendiente la tarea que les mandé la semana antes de la semana 8, que también lo vamos a empezar, lo vamos a ver antes de empezar la unidad 4. El viernes comenzamos con la unidad 4. ¿Está claro? Con unidad nueva. ¿Todo claro? Bueno, chicos, entonces doy por concluida mi clase de hoy y nos vemos el viernes. Chao, chao, que estén bien. Pronto van a tener noticias de su nota, posiblemente el jueves o a más tardar el viernes. En la noche les estoy pasando la nota de su trabajo parcial, ¿ok? Publicándosela. Chao, chao, que estén bien.